la 90 de Villa Devoto, Silogismo Contrafáctico, sábado a las 12, estamos arrancando el programa. Nuestro invitado Raúl Isman. Raúl, te invito a que te cambies de asiento, ¿te parece? ¿Estás acá más cerca del micrófono? Como vos quieras. Sí, me parece que va a ser mejor. Raúl Isman es nuestro invitado, tiene una página, una revista digital, ¿cómo lo...? Yo lo llamo revista, Redacción Popular. Redaccionpopular.com. www.redaccionpopular.com. Perfecto. El sonido sale bien, yo sigo con el catarro típico de cambio de estación, mi catarro típico, así que los oyentes ya están acostumbrados. Bueno, quería hacer un breve comentario de lo que pasó ahora con el alzamiento de las policías. La semana pasada no me refería al tema, estuve investigando un poquito, consulté 6 fuentes distintas, más o menos calificadas, algunas más calificadas que las otras. Voy a hablar, por ejemplo, el caso de Entre Ríos. En Entre Ríos el gobernador cerró todas las whiskerías, entre comillas, es decir, los prostíbulos. No había un solo prostíbulo. De eso dejó de entrarle a la policía una suma X, que iba al comisario. El comisario es el que se lleva la mayor parte y después va distribuyendo entre los oficiales y los subalternos, y cada uno se hace un sobresueldo de eso. Ahora en las autopartes tienen caravana, que sería un número, y hay un libro, se registra cada vez que el mecánico te cambia algo. Sería un código de barras en el supermercado, algo para individualizar el producto. Exactamente. Y se acabó con eso, se está muriendo en muchos autos y muchos rodados que se robaban el Capital Federal y el conurbano, iban a los desarmaderos de Entre Ríos. En Entre Ríos hoy en día no quedó un solo desarmadero. Es decir, que además de perder la suma X que perdía, empezaron a perder la suma Y. O sea, empezaba a perder dos fuentes importantes de ingresos y de recursos la policía. A todo esto se le sumó que se están poniendo más o menos firme en la lucha contra el narcotráfico. Esto significa que la policía empezó a perder plata también por el lado del narcotráfico. Negociaron las policías provinciales, en el caso de Entre Ríos, con los jefes narcos, etcétera, y toda la gente que salió a la calle no era, entre comillas, el morochaje pobre que tenía hambre en el 2001 o en el 89. Tampoco eran militantes políticos, muy pocos militantes políticos había. Eran directamente las bandas narcos, las bandas de delincuentes. Mil gracias a la producción de la radio por ofrecernos un refrigerio para acompañar el programa. Eran las bandas de delincuentes que se dedicaban al mercado de las autopartes, etc. Es decir, cuando la política se pone a combatir la inseguridad y termina combatiendo la corrupción de la policía, y cuando combate la corrupción de la policía, se levanta la policía. Yo lo considero un delito de sedición lo que hicieron, y se levanta la policía, y encima hay gente de la prensa y algunos políticos que apoya el levantamiento de la policía. A todo esto hubo una coordinación con dirigentes políticos. Mucha gente off the record lo menciona Eduardo Duhalde, organizando todo esto, y tiene la venia de la Embajada de Estados Unidos. Para que se den una idea, en la provincia de Buenos Aires las comisarías se subastan. Un tipo quiere ser comisario de tal comisaría y ofrece plata. El que más plata ofrece se queda con la comisaría. ¿Qué pasa? ¿De dónde saca el próximo comisario? ¿De dónde saca la guita si no la tiene en su bolsillo? La saca porque negocia con gente más arriba de él,
o negocia con 4 o 5 narcotraficantes de la zona, que están operando dentro de la jurisdicción de la comisaría. Por ejemplo, me dieron el caso muy específico, la comisaría de La Ferrere cuesta $1 millón. Estamos hablando de dólares. Porque la Ferrere es una zona donde el movimiento comercial es impresionante. Un local legal para comerciar en la zona central de La Ferrere, Avenida Luro y Ruta 21, te puede costar mucho más caro que un local en Recoleta, el alquiler, o un local en Belgrano, un local en la zona más sofisticada de Palermo o de Once. Pero lo que me parece que está dentro de lo que vos decís, vos describiste las condiciones por las cuales fue posible. Y también mencionaste, pero me parece que no enfatizaste demasiado, en el hecho de que es una maniobra de lo que el politólogo norteamericano James Hart llamó golpe blando, esmerilar a un gobierno. Vos dijiste acertadamente que la Embajada de los Estados Unidos está impulsando esto. Tal vez Duhalde, está comprobado que uno de los que llamó a los saqueos es un operador del Frente Renovador de Massa, y el curro de la inseguridad. Esto pone sobre el tapete la cuestión de la inseguridad. O sea, Massa venía hablando de que la inseguridad le jode al laburante que va a las 5 de la mañana, y le afanaron en su casa una cantidad de dólares que nadie sabe cuánto es, ni qué pasó con ese proceso. Hay quien dice que ahí tenía una cuantiosa suma de dinero para la campaña que no se sabe de dónde vino, por eso no se habló más. Y por otra parte, lo que significó esto desde el punto de vista de la inseguridad es que el delito no es combatido por la policía libera zonas. Entonces, los delincuentes van a tal lugar porque saben que la policía no va a estar. Todo eso está tarifado. Vos hablas con cualquier persona en el conurbano y le decís, ¿sabés dónde vende droga? ¿Dónde se vende droga en tu barrio? Y por supuesto. Entonces, si sabes, cualquier vecino también sabe la policía. Todo eso está tarifado. La prostitución, el juego clandestino, los desarmaderos. Yo no sabía eso, que tiene un código ahora las autopartes, pero en una época era un negocio fenomenal que no era tolerado por los comisarios, manejado por los comisarios de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto es un debate que a 30 años de la democracia hay que darse, porque el poder político toleró una policía corresponsable del delito a cambio de que mantener ciertas apariencias. O sea, no hubo recursos para pagar lo que tiene que cobrar un policía. Entonces, bueno, bánquensela a vivir con poco sueldo, nosotros le dejamos estos curritos. Bueno, y ese remedio es peor que la enfermedad. Yo creo que más o menos ya estamos, ya dimos el panorama. La forma en que se levantaron todas las provincias fue organizado, fue planificado previamente, y no fue casualidad que haya sido justo el 10 de diciembre, justo en diciembre, etcétera. Algo que quería acotar sobre lo de Massa, de que lo robaron en la casa del country, es que había un custodio de la prefectura, que este custodio en la prefectura, en su hoja de servicio, tenía recomendaciones de Juanjo Álvarez, que también estaba en el equipo que forma parte del masismo. Y se apunta que no se pudo, era un habitué, pasaba por la guardia del country como Pancho por su casa, ya estaba anotado, no tenía requisitos, no lo paraban, etcétera. Algunos dicen que vino de Duhalde, fue una especie de apretada de tuerca de Duhalde, para que Massa se dé cuenta de que él llega a presidente, entre comillas, si llega, gracias a, y que no se olvide a quién tiene que responder, que no se olvide sus lealtades como son. Fue algo de eso también. Porque Duhalde está acostumbrado a que nadie tenga la lealtad que él cree que le es debida, empezando por Néstor Kirchner, que usó su aparato para llegar a la presidencia, y después, si te he visto, no me acuerdo. Pero fíjate que uno en Facebook
pavonea bastante, pero también se entera de cosas importantes. Hay un tipo muy enemigo del gobierno que dijo en Facebook, cuidado, Capitanich hoy le está ganando a cualquiera en primera vuelta. O sea que lo de Massa fue un fenómeno mediático favorecido por circunstancias muy complejas, pero hoy Massa está empatado con Insaurralde, porque de los 43 puntos que sacó, 10 o 12 son de Macri, y ahora Massa y Macri no están juntos, están enfrentados por la presidencia, y Macri ni Massa tienen un armado político a nivel nacional, tienen que subir una cuesta muy alta, y el gobierno recuperó centralidad, recuperó la capacidad de generar agenda, recuperó iniciativa política, y lo que los supuestos informadores que quieren hacer de sus deseos realidad política, decían que terminaba la elección y iba a haber una estampida de legisladores kirchneristas que se iban a pasar al masismo. Hasta ahora el único que se pasó es Igi, el referente de José Cepaz, y después nadie más. El gobierno sigue conservando las mayorías y está gobernando, y manejó con una enorme solvencia este intento desestabilizador. O sea que habría que decirles, señores de la oposición, recuerden lo que dijo el gran filósofo nacional Diego Armando Maradona cuando clasificó para el Mundial. Exactamente. Podemos hablar de el creciente liderazgo de Putin en la escena internacional, ¿te parece? No solamente el crecimiento, yo creo que son dos fenómenos paralelos, la emergencia del BRICS como factor de poder mundial, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, son un conglomerado que explica, creo que yo no soy bueno para las estadísticas de los economistas, hay economistas que se apretan una tecla, yo no traje ni la tablet ni la notebook, y te dicen exactamente el 62% del crecimiento mundial. Tenés un fenómeno que estos países emergentes que están desplazando a los Estados Unidos, y China misma está desplazando. Hay quien proyecta para dentro de 2 años, hay quien proyecta para 5 años, pero está claro que desde el punto de vista cuantitativo la economía china va a superar a la economía norteamericana, y desde el punto de vista cualitativo la economía china es claramente una economía industrial. La economía norteamericana se ha desindustrializado fuertemente, porque son 30 años de aplicación, 33 para decirlo exactamente, desde que llegó Ronald Reagan a la presidencia, aplicó el modelo neoliberal, y por eso las condiciones sociales en Estados Unidos están profundamente deterioradas. O sea, es un gigante con pie de barro. La fuerza de los Estados Unidos es su enorme presupuesto militar, pero tiene una debilidad económica muy fuerte. Entonces, por un lado, el BRICS que crece, y el otro fenómeno que se relaciona y se potencia es la aparición de un líder político como Putin, que le pone límites constantemente a los Estados Unidos. La agencia estatal china, Xinhua, sacó un despacho ahora un par de meses donde decía: el mundo tiene que desamericanizarse. Bien leído, porque los chinos son un poco elípticos para decir las cosas, bien leído, hay que sacarse los dólares de encima. Los caceroleros de la Argentina tienen que entender que el dólar es papel picado, y cuando China, que tiene, lo dice de ese modo elíptico porque la mitad de sus reservas están en papeles de la deuda externa norteamericana. Si el dólar se va al demonio, van a hacer una sopa con esos bonos de los Estados Unidos, pero están sacándoselos de encima gran parte del comercio del petróleo, lo que aseguraba la demanda de dólares y de bonos de los Estados Unidos, que gran parte del petróleo que se comerciaba a nivel mundial se pagaba en dólares. Ahora se está pagando una gran parte en yuanes, o sea, se está desdolarizando la economía mundial. Lo que me parece que es muy relevante es esa contradicción entre la posición de los argentinos, que se mueren por un dólar, no todos los argentinos, básicamente los argentinos de clase media, y que en términos metafóricos uno se los imagina que en cualquier momento van a estar despertándose sobre un colchón de dólares que no valgan nada, y van a tener ganas de comérselo
crudo y con mostaza al colchón con sus queridos dólares. ¿Qué otro? Sí, perdón, discúlpame. ¿Qué otro tema te parece Bogotá? Antes de pasar a Bogotá, me parece que tendríamos que darle más, mayor desarrollo a esto. Putin fue el dirigente que puso primero límites a los deseos de Estados Unidos de invadir Siria, fue el que fogoneó la iniciativa de Ginebra, que llevó a un tratado entre Irán y el grupo de los 5+1, o sea, el grupo de los 5 países del Consejo de integrantes del Consejo de Seguridad: Rusia, China, India, Rusia, China, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Son los 5 más Alemania, que negociaron con Irán un tratado que por 6 meses deja suspendido la situación de aislamiento de Irán, con muchos de sus dólares congelados en bancos europeos, y a cambio Irán se compromete a no enriquecer uranio. Entonces eso también muestra el predominio del liderazgo de Putin, que logró que no haya una salida bélica sobre Siria y logró que no haya una avanzada bélica sobre Irán, porque los israelíes están absolutamente enloquecidos con la desesperación que tienen de generar una guerra contra Irán. Ese es el gran brillo de Putin, que logra que todos los conflictos se resuelvan sobre la base de una salida pacífica, y que a la vez significa un límite a la influencia de los Estados Unidos. En esa clave hay que leer lo que está pasando con Ucrania. Ucrania es un país central, no solamente porque está en Europa Central, sino porque es un país por el cual pasan todos los gasoductos que llevan el gas ruso hacia Alemania, hacia Europa. Sí, sí. O sea, si los rusos cierran la canilla, las señoras europeas tendrían que cocinar con leña, o si no habría una situación de pánico en los países europeos. Entonces, Ucrania tenía frente a sí un tratado con la Unión Europea para que se incorpore a la Unión Europea. El presidente ucraniano, un señor que se llama Víctor Fedorovich Yanukovych, nos suena un poco raro, pero los eslavos tienen de segundo nombre siempre el patronímico. Fedorovich significa el hijo de Fedor, y Yanukovych es su apellido. El hombre, consciente de la importancia de su país, se paró frente a los europeos, le dijo: no, para integrarnos a la Unión Europea queremos unas monedas, 160.000 millones de euros. Pidieron como ayuda porque son 200 adecuaciones que tienen que hacer, 20.000 adecuaciones que tienen que hacer Ucrania para sumarse a la Unión Europea. Desde el tamaño y las características de los enchufes hasta cuestiones que tienen que ver con el gasto público, las reservas, el déficit fiscal que pueden ser permitidas. Y los europeos, tirando a miserables, le ofrecieron 1.500. O sea, es una diferencia central. Y ahí otra vez se ve la fuerza de Putin, porque Putin ofreció en cambio un crédito blando a Ucrania, ofreció una rebaja en el precio del gas ruso, y además una unión aduanera con Bielorrusia y Kazajstán. Entonces, Yanukovych no dijo que no, pero suspendió la integración con Europa hasta una nueva conferencia que se va a hacer en febrero o en marzo del 2014, y mientras tanto la clase media, desesperada por unirse a Europa, salió a hacerle una movida muy fuerte que me parece que ya ha sido conjurada. O sea, detrás estaban las embajadas europeas tratando de esmerilarlo, y acá vemos siempre la mano de Putin, que ofrece una salida. En este caso no es que para la guerra, pero para una situación de guerra social que se viviría sobre el pueblo ucraniano, porque todas las industrias, Ucrania fue históricamente el gran granero de Rusia, proveía de trigo a Rusia primero y a la Unión Soviética posteriormente. Pero luego del derrumbe de la Unión Soviética, prosperaron algunas industrias medianas, pequeñas y medianas,
de características de industria liviana, de bienes de consumo, que si se enfrentan con la competencia europea sucumbirían irremediablemente. Entonces se viviría no una guerra por las armas, pero seguramente se viviría una guerra económico-social como la que hemos vivido en la Argentina durante la convertibilidad, con desocupados, harapientos caminando por la calle y durmiendo comiendo de la mendicidad pública y durmiendo en las avenidas de Buenos Aires. ¿Te parece que pasemos a Bogotá? Yo te diría, si no te parece mal, que primero hablemos del triunfo de Maduro. El triunfo de no Maduro. No se dijo nada en los medios, casi se soslayó. Se hablaba del rival, habían inventado un rival que era Capriles, que era el jefe de toda la oposición unificada, que era el jefe de la Unión Democrática Venezolana, que ahora ya está empezando a declinar. Y Maduro ganó en un montón de ciudades con poca diferencia, pero ganó en más cantidad de ciudades que Capriles. 240 alcaldías sobre 360 ganó entre el Partido Socialista Unido de Venezuela y las fuerzas aliadas. 240 alcaldías que las primeras proyecciones daban 190. O sea, vos fíjate que no es que no lo informaron los medios lo tergiversaron lo que ocurrió en Venezuela, porque no les da para seguir su guerra contra el gobierno argentino lo que ocurrió en Venezuela. En principio tendríamos que hacer algunas referencias a la historia reciente. Maduro ganó la elección presidencial luego de la desgraciada muerte del comandante Chávez el 5 de marzo del presente año. Ganó por muy poco y eso envalentonó a los Estados Unidos. Hay que leer. Perón decía con gran acierto que la verdadera política es la política internacional. Hay que leer que Estados Unidos está en retroceso en todo el mundo. Como decía un viejo cuento infantil, el enmascarado no se rinde. En todos lados provoca, sí, pero está en retroceso en todo el mundo. Entonces necesita un triunfo. Y parte de ese triunfo hubiese sido poder desestabilizar a Maduro y en última instancia voltearlo por un golpe o una invasión. Las bases que tiene Estados Unidos en Colombia, en Panamá, la que están armando en Perú, no son para influenciar, para impulsar el multiculturalismo y el conocimiento de gastronomías exóticas por parte de los jóvenes norteamericanos. Son una amenaza sobre los procesos independentistas en América Latina. Entonces, a partir de que Maduro ganó por poco la elección, se desencadenó una campaña de desestabilización que este año se hicieron 40 años del golpe infame del general Pinochet, que se hizo con la misma metodología, desabastecimiento, aumento de precios, para esmerilar al gobierno. No se dieron cuenta que Maduro no era simplemente un válido eran los primeros ministros con poderes designados por los reyes en el siglo XVII, un mero válido de Chávez. Es una figura con capacidad de iniciativa propia y tomó medidas sumamente radicales para enfrentar el desabastecimiento y la inflación. En el mes de noviembre, en una acción concertada y ejemplar, mandó el ejército. Detalle que es una diferencia sustancial: el ejército venezolano está consustanciado con la revolución bolivariana. Se mandó el ejército a intervenir en empresas, con un ejército a su vez de contadores y funcionarios de economía. Bueno, ustedes compraron dólares subsidiados para comprar materias primas. Ustedes produjeron con este costo tanto, por ejemplo, heladera. ¿Por qué aumentó el 1000% la heladera? ¿Y dónde están esas heladeras? Bueno, desbarató la maniobra y con una acción tan decidida provocó una baja en la inflación, generalizó un mejor abastecimiento y además en el marco de una ley que se hizo votar también en noviembre, que se llama habilitante, que le permite gobernar por decreto, sacó a su vez por decreto una ley que pone un límite a la ganancia de los empresarios, pero a su vez beneficia a pequeños y medianos empresarios al ponerle un límite a los alquileres que tienen que pagar. En el marco del desenfreno inflacionario que había,
industrial, un comerciante tiene que renovar el alquiler y por ahí tiene que pagar cualquier bestialidad. Entonces se le puso un límite a la voracidad de los especuladores inmobiliarios y eso fue recompensado por el pueblo venezolano con un triunfo formidable que dejó además en crisis al sector de la oposición, porque Capriles no había reconocido el triunfo de Maduro en el mes, creo que fue abril, la elección de abril de 2013, y se preparaba para que fuera una diferencia pequeña y salir a pedir un referéndum revocatorio. Ahora no van a pedir absolutamente nada y empieza la interna por ver quién hereda ese espacio. Capriles quedó de tocado a muerto con ese Sí, ahora el problema de Capriles es ver cómo sobrevive en su interna. Exactamente. Inclusive en su estado, en Miranda, ganó algunas ciudades importantes, pero la mayoría de las alcaldías las ganó el PSUV. O sea, vamos al corte de las y medias, ¿te parece, Fabricio? Y volvemos y seguimos un poco de Bogotá, ¿te parece? De Bogotá, de Mandela, de la elección de Chile, lo que vos quieras. Perfecto.